¿qué tal? Muy buenas, estos cubanos en Washington, D.C. Y desde aquí, como siempre, le damos la bienvenida a este podcast, uno de los podcasts más anticomunistas que tienen las redes sociales. Si es la primera vez que estás viendo alguno de nuestros videos, te invito a que te suscribas, a que le des a la campana para que YouTube te notifique cada vez que subamos contenido a este canal y que nos dejes tu like, tu dislike y tus comentarios. Nos interesa saber qué piensas al respecto de lo que aquí cada semana estamos debatiendo. Yo a Mario, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Reinier, pues contentísima de ver todo el debate que se ha formado en nuestro canal. Todos los comentarios son bienvenidos, ya sean buenos, sean malos, de todos modos eso nos ayuda. Así que y en parte es un poco lo que estamos tratando de generar, ¿no? Que cada cual dé su opinión, no importa que sea diferente a la nuestra. El punto acá es generar ese estado de opinión y ese estado de debate donde podamos encontrar no solamente puntos en común, sino cuál es, digamos, el camino, ¿no? A seguir en esta lucha por la libertad de Cuba. No, y en parte ese debate es porque el 12 de mayo viene que se mata. Y obviamente, si fuera por mí, todos los podcasts de aquí al 12 de mayo serían sobre el 12 de mayo porque cada día que pasa hay más información. Pero de todas formas sé que hay que tratar otros temas porque además el mundo sigue dando sus vueltas, pero además lo del 12 de mayo tiene que ver con el mundo también. Sí, y es que si bien, Pastor, usted ha generado una gran polémica, o hemos generado una gran polémica desde acá, desde el podcast con ese vaticinio, ¿no? De que el 12 de mayo es la fecha límite para que la narcotiranía comunista pues mute, se desintegre, pero sí que surja algo, ¿no? Que suceda algo que dé al traste con, digamos, con una nueva dirección, con un nuevo enfoque, ¿no? En el entorno político, social y económico en la isla de Cuba. Que yo vuelvo, cada vez que ustedes utilizan los términos hablando en futuro, y yo los corrijo, porque no es que surja algo, no es que ocurra algo, es que está ocurriendo y lo estamos viendo ante nuestros ojos y está ocurriendo ante nuestras narices. Es un proceso. No, y es que, y usted tiene mucha razón en eso. De hecho, no recuerdo si fue este último podcast, no, de hecho, el anterior, luego que terminamos fuera de cámara, estuvimos debatiendo, y es verdad que, como habíamos dicho en ese momento, no lo que estamos hablando acá no es que vaya a suceder algo específico, súper trascendental, en un momento específico del tiempo, sino es que es ya el cúmulo de toda la ineficiencia, de todos los asesinatos, de la atropello, de la degeneración, es el cúmulo de tantos años de comunismo lo que va a hacer que ya el 12 de mayo, digamos, sea la fecha límite para que surja algo en la isla. Y se está viendo con todas las destituciones que están sucediendo de ministros, de viceministros, el supuesto paquetazo neoliberal que desde la administración Canel se está tratando de gestar o haciendo como siempre ha hecho la dictadura, ¿no? Soltando estas bolas en la calle para ver cuál es la forma en la que el pueblo actúa o se expresa al respecto de lo que ellos están tramando. Y ya, si bien se esperaba que esto fuera efectivo hace, digamos, un mes o un poquito más, hasta ahora no había sucedido, y sin embargo ya se espera que para los próximos días ya sí se implementen, que el precio de la gasolina suba más un 500%, que haya más racionamiento, la cantidad de racionamiento, el agua, los suministros, la electricidad, etc. Sí, mira, es un sinsentido la realidad de Cuba, y va a más, que es lo peor. Cuando Díaz-Canel aplicó el sinsentido anterior, la llamada tarea ordenamiento o reordenamiento, que no fue más que volver a hacer más caos, se apresuró el tiempo que se está acercando y que ya viene ya. Pero ahora este paquetazo, yo te diría que es el final de ellos ya. Porque es a la vez la única manera en que ellos tratan de contener lo que es inevitable. Pero en eso, a la vez tratando de aplicar el paquetazo, se les va la vida. Porque es el último invento que ellos van a hacer y les va a costar la caída total. Bueno, y en estos días, el 29 de febrero, estuvimos recordando el 72 aniversario del nacimiento de Oswaldo Payá Sardiña. Nació en el año 1952, por lo tanto estaría cumpliendo 72 años. Sabemos que Oswaldo Payá fue asesinado por el régimen cubano
y que es una de esas víctimas del comunismo, del castrocomunismo, pero a la vez es todo un símbolo de nuestras luchas por la libertad de Cuba. Sin lugar a dudas que hay otros líderes en la oposición que yo estimo mucho, la propia hija de Payá, Rosa María. De hecho, yo lo he dicho aquí cada vez que hemos hablado de Osvaldo en el funeral, con el féretro de su papá, yo me acerqué a ella en la madrugada del martes 22, que fue el día que sepultamos a Payá, y yo me acerqué a Rosa María. Yo hasta ese momento no conocía a Rosa María, y algo me inspiró y algo fue Dios, estoy convencido de eso, que me acerqué a ella venciendo cualquier temor y le dije: Rosa, tienes la misma luz de tu padre, déjala brillar. Eso le dije. Y hasta el día de hoy han pasado ya, pues eso fue en el año 2012 y estamos en el 24. Han pasado 10 años del asesinato del 12 padre. años, ¿no? Sí, 2012, 24, 12 años, exacto. Y lo único que me ha demostrado Rosa a mí en estos 12 años es que yo no estaba equivocado. Que aquel impulso que yo sentí en el templo El Peñón, templo católico que está en El Peñón, ahí en el cerro, no fue algo, vamos a decir, que salió de mi mente, de mi emoción, sino que fue algo, una inspiración divina, estoy seguro de eso. Por eso la he respaldado hasta hoy. Pero, obviamente, Rosa es una muchacha joven que tuvo que ponerse los pantalones, ¿no? Al morir su padre, siendo una jovencita, más todavía 12 años atrás. Pero, ¿qué diferente sería ahora mismo si su padre, que era el hombre que se estaba preparando para este momento que estamos viendo venir, estuviera vivo? Pero que no lo tenemos de hace 12 años. Esto me recuerda a mí lo que sucedió también cuando llegó el año 1898, que hasta una canción dice: Martí no debió de morir, otro gallo cantaría, la patria se salvaría. Porque Osvaldo Payá era el arquitecto del cambio que nosotros ahora necesitaríamos. Y estamos tratando de llenar ese espacio. De la misma medida que la dictadura no ha podido llenar el vacío maquiavélico y diabólico, y no lo va a llenar, que dejó Fidel Castro, y que es parte del colapso total. Nosotros creo que no hemos podido llenar el vacío que dejó la figura de Osvaldo Payá. Pero estamos en el deber de intentar suplir la ausencia de Payá. Exacto. Y el momento es este. Exacto, ¿no? Y como mismo Payá dijo, ¿no? Y es el título de su libro, La noche no será eterna. Y yo creo que cada día que pasa se acerca más ese momento, ¿no? Donde la dictadura ya no va a poder tener el control absoluto, como desgraciadamente hasta el momento tiene en la isla. Exacto. Bueno, y su viuda, Ofelia Acevedo Maura, ha elevado una demanda en contra de este agente de Rocha, el Manuel Rocha, el agente... El último espía castrista, ¿no? El último espía castrista, aunque sabemos que hay muchos más en el ambiente. Sí, el último espía castrista descubierto. Pero este espía castrista, que no es cualquier espía, porque se ha declarado incluso por parte de las autoridades norteamericanas como uno de los más peligrosos espías y uno de los que más alta traición ha cometido, porque precisamente funcionaba desde el servicio exterior de los Estados Unidos. Y Ofelia, la viuda de Payá, pues ha elevado esta demanda en contra de él, porque precisamente en el año en el que fue asesinado Osvaldo Payá y Harold Cepero, este hombre se encontraba sirviendo, ¿no? En Cuba. Así que de alguna manera, pues ahí hay una complicidad tremenda, ¿no? Con el régimen. Él manejaba toda la información precisa desde el punto de vista del gobierno norteamericano, y por supuesto esa información se la daba al régimen cubano, ¿no? Obviamente. Y no solo que le daba la información al régimen cubano, sino que también era, digamos, quien interpretaba, ¿no? Y quien le daba el asesoramiento o el consejo al Departamento de Estado de los Estados Unidos de América de cuál era el proceder, de cuál era la lectura del entorno en Cuba. Entonces no solo daba información a Cuba, sino que influía en cómo se entendía cuál debería ser la postura en política exterior hacia Cuba desde los Estados Unidos de América. Obviamente toda información que le cayera a él a la mano, sobre todo relacionada con opositores cubanos, pues él la iba a dar al régimen cubano
cubano, y eso es lo que debe haber ocurrido. Y bueno, precisamente después de que Ofelia elevara esta demanda en contra de Rocha, pues Manuel Rocha se declaró culpable, ¿no? Culpable de ser espía del gobierno cubano acá en los Estados Unidos. Y un espía que ya habíamos hablado, estuvo haciendo esa labor durante mucho tiempo. Hasta la fecha es el espía con más alto nivel y influencia dentro del Departamento de Estado, dentro de los servicios diplomáticos, dentro de la estructura gubernamental de los Estados Unidos, porque recordemos que este hombre no solo fue o ejerció como representante de los Estados Unidos en Cuba, también fue embajador en Bolivia, también fue embajador en Argentina. Lo estuvimos comentando en el podcast que dedicamos a esto cuando fue un escándalo que influyó tanto en la toma de posesión de Evo en Bolivia como en la toma de posesión del kirchnerismo, no de un presidente, sino de los prácticamente 15 años que el kirchnerismo estuvo desgobernando Argentina. Permíteme un momentico leer cuáles son los dos cargos de los que él se va, se ha hecho responsable, ¿no? Dice: Rocha, de 73 años, dijo a un juez federal que se declararía culpable de 2 cargos federales de conspiración para actuar como agente de un gobierno extranjero que conllevan una pena máxima de entre 5 y 10 años de prisión cada uno. A cambio, la fiscalía aceptó retirar otros 13 cargos por delitos como fraude electrónico y declaraciones falsas, según informó de Associated Press. Su abogado dijo que los fiscales habían acordado una sentencia, pero no se dio a conocer en el tribunal. Se espera que Rocha vuelva a comparecer ante el tribunal el 12 de abril. Sí, y bueno, como ya se dijo, coincidiendo con el día 29, que Payá hubiera cumplido 72 años, fíjense que eran prácticamente contemporáneos, pues Rocha, como tú decías, Renier, pues sí, estuvo en Bolivia, estuvo en Argentina, pero la casualidad es que estaba en La Habana en el 2012, no como encargado de negocio, pero estaba, ¿sabes como que estaba? Como asesor de los funcionarios de seguridad nacional de los Estados Unidos y tenía acceso a la información de inteligencia de mayor sensibilidad. Mira quién tenía ese acceso a esa información. Este hombre que estaba en La Habana precisamente. No, y era lo que yo estaba acotando cuando yo estuve diciendo, ¿no? Cuál era la influencia que podía tener este personaje nefasto de Manuel Rocha. Y es que no solo él daba, ¿no?, información sensible a la tiranía castrista, sino que también era el filtro de la información que podía llegar desde La Habana o desde Cuba aquí a los Estados Unidos. Entonces, si sabemos que era la persona o la persona más influyente que estaba al frente de Cuba en los momentos donde asesinan a Payá, ¿qué información filtrada puede llegar aquí al Departamento de Estado, aquí a los Estados Unidos? Esa es la persona, era él, el que, digamos, realizaba el informe y al final del día el que decía que era lo que llegaba aquí a los Estados Unidos. Y en este asunto de Payá, yo veo 2 detalles que obviamente pues tienen que ver con la fecha que yo sigo hablando y que insisto en que usen el hashtag /12M. Y en primer lugar, que ya dijimos que Payá dijo la noche no será eterna. Y entonces la oscuridad de Cuba en este momento no podría ser peor. Bueno, precisamente las noches son más oscuras cuando está llegando el amanecer. Pero en segundo lugar, el hecho de que precisamente ahora se haya descubierto este asunto del espionaje de Rocha, pues hace colapsar moralmente a los servicios de inteligencia cubanos. Por varias razones. Bueno, moralmente Sí, porque fíjate, cualquiera dice, concho, pero la seguridad cubana estuvo 40 años. Sí, ok, pero precisamente ahora les agarraron. Y ¿sabes qué? Rocha tiene razones, yo no sé porque yo no estoy en el lugar de Rocha, pero tendría razones para estar molesto. Que después que entregó su vida, lo hayan agarrado. Y si lo agarraron es porque se cometieron seguramente de la inteligencia cubana algunos deslices, algunos errores que dieron pie a que se supiera. ¿Y sabes qué? Esto desmoraliza a los demás agentes de la seguridad del Estado, que ahora mismo pueden ponerse en el lugar de Rocha y decir, concho, si esto me pasa a mí, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a hacer de mí? Y te aseguro algo, están saliendo del barco que se hunde como ratas. No, y usted tiene un punto muy válido ahí en lo que está diciendo, y es que si analizamos el perfil psicológico, tanto de Manuel Rocha como Ana Belén Montes, estos personajes que ni siquiera son cubanos,
y que a pesar de eso han tenido un impacto muy influyente a nivel de información y de desinformación para la tiranía castrista, es que muchas veces la gente piensa, no, el tema de Cuba ya no es ideológico, ya ese tema de la ideología. Señores, estos dos personajes, tanto Manuel Rocha como Ana Belén Monte, es una muestra de que el factor ideológico sí es importante y ha sido uno de las piedras angulares de la narcotiranía y de la metodología que ha usado el castrismo para exportar su comunismo y su revolución. Porque tanto a Ana Belén Monte como Manuel Rocha, lo que más los movía para formar parte de esta maquinaria maquiavélica que es el narcocomunismo, era el factor ideológico, porque monetariamente no lo necesitaban y por supuesto, vamos a decir a nivel de idiosincrasia, a nivel de patria tampoco, porque ninguno de los dos son cubanos. Ana Belén Monte es puertorriqueña, este señor es de ascendencia colombiana. Entonces, no era, para ellos no era el tema, ¿no?, del país, de la situación del país o del sentido patriótico, no era un factor porque no son cubanos ninguno de los dos. Sin embargo, sí había una parte ideológica que fue lo que influyó y determinó que tanto Ana Belén Monte como Manuel Rocha pues decidieran colaborar con el castrismo desde ese desprecio que sentían o sienten ambos hacia los Estados Unidos de América. Entonces sí es muy importante eso. Permíteme, Mario, la demanda de Ofelia para este hombre es precisamente una demanda por homicidio culposo contra esa persona, ¿no?, contra el ex diplomático. La demanda acusa a Rocha de compartir información que animó a los líderes comunistas cubanos a asesinar a Oswaldo Payá, que era un importante opositor. Y obviamente confundir también acá en Washington. Sí, pero bueno, sobre todo eso, o sea es una demanda. Y confundió aquí a gente en Washington que confiaba en su asesoría. Exactamente, sí, claro, y ese es el punto, que era, la influencia era la nefasta porque era para ambos lados, tanto para darle información sensible a la tiranía castrista como para suavizar la información que llevaba aquí el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y fíjate si Ofelia, y le envío un saludo a Ofelia, que la amamos mucho. Y es válido recordar que también asesinaron a Harold Cepero, ¿eh? Sí, o sea, en el mismo incidente. Sí, estamos hablando de Payá, pero no, también muere Harold Cepero. Claro, y no, hemos hecho el énfasis porque habría sido el cumpleaños de Payá. Sí, por eso lo que hizo fue mencionar, porque por otro lado, son víctimas del mismo incidente. Claro, y por otro lado, porque ha sido precisamente Ofelia la que ha hecho esta demanda. Exactamente. Que obviamente es también por Harold, porque tú tienes razón. Harold no habría sido asesinado tampoco. Oye, es que mueren. Pero yo te aseguro algo, y por eso la brillantez de Ofelia, que Oswaldo Payá, donde quiera que esté, debe estar muy orgulloso de su esposa y de su familia. Yo te aseguro algo, si esa pieza en el tablero de ajedrez no hubiese estado en La Habana, si Rocha no hubiera estado en La Habana, la dictadura en Cuba probablemente no se hubiera sentido tan segura de asesinar a Payá. No, y además, y quizás en el caso que se hubiesen sentido seguros de perpetrar este asesinato, quizás el impacto para ellos hubiese sido diferente, porque sabemos que, por ejemplo, como estuvimos hablando en el anterior podcast, la muerte de Orlando Zapata Tamayo fue el suceso que desencadenó exactamente la liberación o la excarcelación del grupo de los 75, de la Primavera Negra, que mucha gente piensa que fue la huelga de hambre de un opositor específico, de fulano de tal. No, y sabemos que fue el impacto tan grande que tuvo a nivel internacional la muerte de Orlando Zapata. Tuvo la dictadura que salir a empezar a maquillar su posición y la situación que había en Cuba en ese momento, y terminó dando el traste con la excarcelación del grupo de los 75. Entonces, ahí mismo, fíjese, la muerte de Zapata, que además fue 2 años después de la muerte de Tamayo, ¿no? O sea, que tampoco es que la situación en la isla estuviera tan tranquila, o fue un tiempo, o sea, una línea de tiempo separada. No, fue simplemente 2 años después que sucediera lo de Tamayo, pues muere Zapata, y acuérdate, muere Payá. Entonces, sí, este hombre tuvo mucha influencia. Y acuérdate de algo. Quizás la cosa no hubiese llegado a mayores. Entre Zapata Tamayo en el 2010, 23 de febrero, y entre Oswaldo Payá y Harold Cepero el 20 de julio del 2012, está Laura Pollán. En noviembre. Ahí, de hecho, me quedé ahí medio eso porque me quedé buscando la fecha exacta de Laura Pollán. Esa gente estaba alentada. Sí, estaban como está Putin ahora. Con total impunidad. Estaban como está Putin ahora, que se siente seguro
para matar a quien venga y las ejecuciones extrajudiciales llovían. Por cierto que no era un opositor tan connotado como Laura o como Payá, ni como Zapata. Pero mi amigo Juan Wilfredo Soto García también fue asesinado en mayo del 2011, 5 de mayo. Pero, o sea, estaban sueltos y sin vacunar. Estaban, yo te diría que todavía están. Están, pero no es lo mismo cuando tienes a un individuo no, por supuesto, de la categoría de Rocha claro, diciéndole, claro, dale, que yo estoy aquí. Y a decirle a Washington, oye, no, esos son accidentes, esos son... Y por otro lado, alentándolos a ellos. O sea, yo aseguro que hasta dónde el asesinato de Payá y a los demás hubiese ocurrido si Rocha no hubiese estado en La Habana. Y no solo si Rocha no hubiese estado, además, no es que no hubiese estado, sino que la persona que hubiese estado ahí fuera una persona dedicada conscientemente a hacer el trabajo tan necesario que estaba haciendo al nivel de la posición de Rocha. Por eso precisamente... O sea, no solamente la influencia, sino también que estuviera la persona indicada. La demanda, ¿no? O sea, este hombre manejaba información importante y sensible que podía transmitir al régimen castrista y que, por supuesto, esta información en manos del régimen castrista pues sencillamente los alentaba a poder hacer este tipo de atrocidades, ¿no? Como asesinar a estos dos hombres, a Harold Cepero y a Oswaldo Payá Sardiña. Y bueno, como dice Mario también, la información en retroceso, ¿no? Hacia el gobierno norteamericano, que por supuesto, no, aquí no está pasando nada malo, esto es sencillamente fue un accidente. Sí, esta vez no ha tenido nada que ver la seguridad del Estado, etcétera, etcétera. Sí. De todos modos, este hombre tiene que enfrentarse a esta demanda. Es una demanda por homicidio, no es cualquier cosa. Yo creo que de alguna manera eso lo ha llevado a decidir declararse culpable, porque también viste que tenía varias causas más. No eran solamente estas dos que le han dejado, y entonces él ha llegado como que quizás ha llegado a alguna especie de acuerdo, ¿no? Con la fiscalía no es las dos que le han dejado, es las dos que él aceptó. Que la ha asumido. Pero no son cualquiera dos. No, por supuesto que no. Estás aceptando. Y bueno, y ahora con esta demanda, pues ya tú sabes, ¿no? Yo sinceramente ahí a mí me da muchísima tristeza porque este hombre, primero tiene 73 años, no creo que haya mucha influencia, no creo que vaya a pagar sinceramente lo que hizo. No, ya lo que hizo. Bueno, es que de todos modos, fíjate, con 10 años pero sí es una evidencia. Son 83 años, ¿no? Que es lo que le digo, con 83 años. Pero sí es una evidencia de hasta dónde llegan los tentáculos del narcocomunismo, de cuán influyente puede ser incluso en la política americana y de que son enemigos para la seguridad nacional de los Estados Unidos de América. Yo no sé qué más necesita el Departamento de Estado para asumir una conducta fuerte contra la narcotiranía cubana y definirlos como lo que son, enemigos de la libertad y un problema para la seguridad nacional de los Estados Unidos de América. Recuerda, Reinier, el Departamento de Estado se ha reunido con sus homólogos de la Cancillería cubana, del MINREX, y como yo he dicho anteriormente cuando he hablado del 12M, es para tratar de controlar el desmoronamiento. Pero ellos están tomando nota, precisamente porque Rocha lo tenían allá adentro. Bueno, pero tomando nota llevan 65 años y sigue ahí. En el caso de Rocha llevan 40 tomando nota. Y a pesar de eso... el problema es que hay un límite y que la copa se bota un día cuando la última gota. Entonces, por más que tú te quieras hacer el zorro o el bobo, llega el momento en que hay una gota que colma la copa. Sí, pero yo creo que entonces el Departamento de Estado están haciendo una pirámide de copas de esta, porque yo no sé qué más necesitan. En cada podcast que se acerque el 12M te traigo una ilustración nueva. Hoy no es la rana, hoy no es la gallina, hoy es la copa, la gota que colma la copa. La gota que colma la copa está al caer en la copa. Y de hecho, ya te digo, posiblemente mi única equivocación sea que no es el 12M refiriéndome a mayo, sino que uno de nuestros seguidores que me dijo, pastor, usted habló de una fecha de marzo, y yo me quedé así porque dije, concho, yo pensé que había dicho mayo. Probablemente él tenga más luz que yo. Bueno, y será la gota que derrame la copa, las nuevas evidencias que hay, el nuevo escándalo que se le ha sumado a todo el escándalo que pesa sobre la dictadura castrista con la participación directa en la invasión de Putin a Ucrania. Mira, esta nueva información de la que usted ha sido parte, vamos a decir, importante en la investigación que se está haciendo, Mario. Yo te voy a decir respecto a la cantidad de cubanos que han muerto en la invasión de Putin a Ucrania. Yo te voy a decir algo. Yo soy un mequetrefe. Pero hay algo aquí importante, ¿no? Cuando Dios se empecina en alguien,
Y pues eso es cosa de Dios, sinceramente. Yo nunca olvidaré que en una de mis detenciones en Cuba, un oficial de la seguridad me dijo, ¿por qué tú estás en todas partes? Me dijo así. ¿Por qué tú siempre estás donde no tienes que estar y por qué estás en todas partes? Yo le dije, yo no tengo ninguna culpa. Yo solamente salgo a caminar y Dios es el que me lleva. Él se refería probablemente a que precisamente Juan Guilfredo Soto García pasaba en el Visitaxi por la calle de Cuba justamente cuando yo estaba allí con mi padrastro y él me ve. Y entonces, pero a ellos le llama la atención que yo estaba en otros momentos también, en otras ocasiones, en lugares y momentos que ellos decían, hay una fuerza de inteligencia detrás de ti. Y que sí, porque no puede ser normal que siempre te soy franco, ahí. Lo mismo que le dije a otro oficial, yo creo que he contado esa anécdota aquí. Cuando me insinuó, me dijo, nosotros vamos a dar con los que están detrás de ti, porque tú siempre estás donde no tienes que estar y estás en todas partes. Le dije, pues déjeme advertirle que más le valiera a usted que fuera la CIA o fuera el Mossad el que está detrás de mí. Porque el que está detrás de mí es el Rey de Reyes y Señor de Señores y los días de ustedes están contados. Y el oficial metió un piñazo en la mesa y salió. Y me dejó con un imbécil que me mareó hablando bobería. Pero la cuestión, Reinier, es que nada, las gotas que toman la copa están cayendo y la copa está casi rebosando. Bueno, ya. pero entonces el tema de Ucrania. Voy ahí ahora, porque Reinier decía, no, pastor, porque es que Si usted será esta la copa, la Sí, gota que mira, dejó de la copa. ¿qué tengo yo que ver con Ucrania? No tengo nada que ver. Y de repente me llegan las informaciones, yo no las busco y me llegan solas y me caen solas. ¿Qué sucede? Yo soy oriundo de Villa Clara. Yo nací en Villa Clara, yo nací en un pueblito con nombre aborigen que está ahí en el centro de Cuba, Tahuayabón. Y precisamente de todos los mercenarios que han ido para Ucrania, un grupo grande ha ido de Santa Clara y de la provincia de Villa Clara. Y para ser más exacto, del barrio El Condado en Santa Clara. Entonces, al ser yo de Villa Clara, al ser oriundo de Santa Clara, pues hay gente que por supuesto tienen que tener cuidado porque los liquidan, si lo dicen desde Cuba. Exacto. Pero me conocen a mí y me pasan la información que pueden pasarme. Porque además para averiguar tienen que tener mucho cuidado. Porque si se dan cuenta que son ellos, pues van a tener problemas. Sí, y déjeme decir ¿Serio una cosa, problema? Mario, y es que es válido recalcar que es en el barrio, El o la condado. localidad del condado, donde se detecta, supuestamente, ¿no? Sabemos que la dictadura está implicada al máximo nivel y que esto ha sido elaborado con la participación de los altos dirigentes de la narcotiranía comunista, pero es en el condado del condado, acá la redundancia, que se detecta o se hace saber que es ahí donde se empieza a desarrollar la red de reclutamiento para participar en la invasión de Rusia a Ucrania. Efectivamente. Entonces, o sea, como que es la localidad donde más foco ha habido de participación de cubanos en esta Exacto. en esta Y invasión. entonces uno de los amigos que nos ve sábado tras sábado, pues me escribe y me dice, oye Mario, si tú quieres sacar esta información, sácala. Si no te quieres atrever a sacarla, no la saques. Pero te digo de buena tinta que aquí en Santa Clara es un secreto a voces que 20 de los de aquí de Santa Clara, o de Villa Clara, pero varios de ellos de ahí del condado, que estaban en Ucrania peleando, el día 15 de febrero fueron atacados por un dron de Ucrania. Estaban en un campo de entrenamiento, pero en territorio ucraniano que ya ocupaba Rusia. Estaban entrenándose y un dron atacó. Y hubo alrededor de 60 muertos, eso se supo posteriormente. Claro. Pero de esos 60, 20 eran eran cubanos. Y en el momento del ataque del dron, 17 murieron. Y 3 quedaron heridos. 3 quedaron heridos. Y en el momento en que estamos hablando aquí, me acaban de pasar la información de que uno de esos 3 heridos ya murió. Ya falleció. Ya también. falleció. Lo que están es tratando de conseguirme ahora mismo el dato exacto del nombre, que no lo tengo porque si no lo daría como primicia ahora. Pero ya murió uno de ellos, de esos 3. Como también otro de esos 3, que por cierto era débil visual, incluso miembro de esta organización de ciegos y débiles visuales. O sea, en la guerra un débil visual. Sí, porque el problema es que Cuba, hay un negocio aquí, obviamente. Rusia necesita carne de cañón. Claro, también van oficiales metidos porque no todo el mundo es carne de cañón. Por ejemplo, y perdone que yo tenga que decirle esto porque no quiero decir un nombre mal dicho aquí, pero el muchacho débil visual, que obviamente fue carne de cañón,
es Yasmani Risqué. Yasmani Risqué, que es uno de los 3 que sobrevivió y que era vecino del Callejón Eladio Rodríguez 316 entre Toscano y Alejandro Ons, está, si no ha muerto porque estaba muy grave, en un hospital de Moscú. Pero con conocimiento, pero seguía muy grave. En este momento no sabría decir si de los 3 él es el que murió o es otro de los otros 2. Pero hasta ayer Yasmani Risqué estaba vivo, aunque con conocimiento en un hospital en Moscú. Pero decía que no todo el mundo es carne de cañón, porque en este mismo podcast, cuando todavía no se pensaba que no sabíamos lo que íbamos a pasar, ni siquiera habíamos hablado del 12M, nosotros mostramos aquí en pantalla, en uno de los podcasts, no recuerdo el número, la foto de un capitán que trabajaba en la prisión de Guamajal, y nosotros mostramos la foto de Ever Guzmán. Yo puedo pasarle la foto a producción para que la vuelva a poner en este momento. Y Ever Guzmán no era un deber visual, sino que era un capitán en funciones militares. Y en ese momento en que él firma el contrato, él estaba trabajando como reeducador de la prisión de Guamajal de hombres. Por cierto, como parte del contrato de estos mercenarios, estaba que si su cuerpo podía ser rescatado, lo repatriaran a Cuba para los familiares. Y es una de las razones por las cuales la familia... Hay 2 razones, bueno, yo diría que hay 3 razones o 4 razones por las cuales está siendo tan difícil conseguir todos los nombres. Primero, algunas de estas familias son allegadas al sistema. Por ejemplo, la familia de Ever Guzmán. Ever Guzmán, un militar, obviamente es una familia del sistema. De hecho, la esposa de Ever Guzmán está en Moscú. Porque otra parte del contrato es que la familia, por lo menos inmediata, se pudiera mudar a Rusia. Para que cuando ellos fueran de pase pudieran tener su esposa, pudieran tener sus hijos. La esposa de Ever Guzmán está en Moscú. Y la sobrina de uno de los nombres que hemos conseguido de los fallecidos, en este caso Juana Turiño Alemán, se encuentra en Moscú y publicó en su cuenta de Facebook unas palabras de sentido homenaje a su tío Raúl Alemán, y es del condado en Santa Clara. O sea, que las familias no quieren hablar, una, porque son cercanas al sistema, 2, porque muchos de ellos ya han viajado para Rusia y los otros estaban esperando viajar para Rusia y están tratando de todas formas de irse para Rusia, porque si de todas formas el familiar murió, hizo el sacrificio de morir, pues bueno, si se sacrificó por nosotros, vayámonos a Rusia, que Rusia no va a estar peor que Cuba. Otra razón es porque algunos familiares que tal vez no piensan irse a Rusia tienen la esperanza de que les reenvíen el cuerpo del familiar y quieren rescatarlo. Entonces no quieren hablar, pero es muy difícil tapar un muerto y la gente se entera. Entonces están saliendo los nombres de ellos y ya les digo, lo que se sabe a ciencia cierta es que el día 15 de febrero, en ese ataque de drones, 17 cubanos del condado o de Villa Clara, pero muchos de ellos del condado, murieron y 3 sobrevivieron, y ya uno de los 3 que sobrevivieron ya murió ya. Yo escuché en alguna noticia que habían sido enterrados en fosas comunes. Sí, o sea, sí. ¿cómo van a estar esperando el cuerpo si al final...? No, pero siempre la ilusión de una madre. Olvídate ahora qué ideología política tenga o si es un mercenario, ¿no? Que por cierto, qué triste, ¿no? Que los cubanos hayamos llegado a este punto en que por tratar de salvar, porque hay que leer las palabras de la muchacha esta, la sobrina de Raúl Alemán, de Juana, diciendo que él se sacrificó por la familia. O sea, había tanta hambre en Cuba, había tanta miseria en Cuba, que te conseguiste una pinchita. ¿Qué pinchita? Ir a matar a ucranianos, porque Putin te iba a pagar. Caballero, ¿a dónde hemos llegado los cubanos? Eso no es justificación ninguna. Pero, o sea... pero además, ya que estamos hablando de gotas que colman la copa, y sin lugar a duda, esta es una gota que colma de las que va a ayudar a colmar la copa que se está desbordando y va a desbordarse con fecha límite 12M, ¿verdad? Pero unos días antes había sido el escándalo de los médicos que habían estado secuestrados por 5 años. Uno de los 2 médicos también, qué coincidencia, era de Villa Clara, de Placetas, y fue asesinado por la dictadura. ¿Por qué razón? Porque este pobre hombre, y lo dice en una entrevista que salió ahora a colación por medios de África, del país donde él estaba, donde este hombre riéndose, pero confiesa que se enteró estando allí y googleando, poniendo en Google dónde él se encontraba, que se encontraba en un territorio donde Al-Shabaab
prácticamente dominaba. Y él dice, estoy en un territorio donde Al-Shabaab domina. O sea, la dictadura por dinero nos mandó para ahí como carne de cañón. Y lo dejó abandonado, Y el porque pobrecito, luego hay que tampoco verlo, hizo porque nada. se reía. Y usted dice Sí. algo que incluso lo repitió con el tema de los cubanos que Sí. murieron Sí. en este entrenamiento, este ataque del dron ucraniano Sí. al El día campo de 15, entrenamiento. 15 de febrero. Y es que es algo real, ¿no? Rusia necesita carne de cañón para poder seguir manteniendo esta invasión a Ucrania y es la dictadura castrista quien puede suministrar esta carne de cañón, que además es todo lo que tiene en estos momentos para ofrecerle a Putin, que necesitan muchísimo de Putin, no solo a nivel logístico, sino también sabemos, pues la dictadura ahora mismo en Cuba, la situación económica, si siempre ha sido desastrosa, ahora mismo es catastrófica y necesita de la subvención del petróleo ruso para poder seguir manteniéndose a flote, y pues es esta facilidad, ¿no? de suministrarle, ¿no? De permitirle seguir reclutando cubanos para que participen en la invasión a Ucrania. Sí. Estuvimos viendo en estos últimos días que el general Nikolai, ¿cuál es el Nikolai? Patrushev. Sí, Patrushev. Estás hablando ahora de otra gota de agua que yo veo como que coma la copa. Nikolai Patrushev, que visitó La Habana. Estuvo visitando La Habana, pero además este hombre, Nikolai Patrushev, sabemos que no es un simple mandatario o un simple enviado de Putin. Es el secretario del Departamento de Seguridad y además es, digamos, la segunda figura más influyente en Rusia después de Putin. Entonces, sí. esta visita a La Habana demuestra digamos, el apadrinamiento que tiene la tiranía castrista por parte de Putin. Y sobre todo también en el tema hacia los Estados Unidos, demuestra un poco como diciendo, pues no nos quisieron recibir, no nos han querido dar el crédito o no han querido hacer pues benevolente con nosotros, o al ceder a las peticiones que tenemos, pues entonces nos vamos a sumar, ¿no? Al grupo de Putin, que al final siempre han estado ahí, pero a nivel de gestión política, digamos, es un poco como hacer un poco la fuerza, ¿no? Al Departamento de Estado aquí. Sí. Mira, Raniel, en esta visita de Nikolai Patrushev, que ya te digo, es el hombre de más confianza de Putin, conocido de él desde los años 70, no, Nikolai Patrushev. No, es todavía. Sí, que estuvo en La Habana. Ajá. No, ya sé en qué estás pensando en otro que quiero hablar, porque yo había dicho que quería hablar de ese, claro, porque me ha llamado la atención que no se ha hablado mucho, pero estamos hablando ahora de Nikolai Patrushev, que acabó de pasar por La Habana, y está la foto ahí donde sacaron a Raúl Castro. Sacaron hasta Raúl Castro. Momia, o sea, es que Raúl Castro salió a recibir a Nikolai Patrushev, que por el nivel de importancia de este hombre. Sí. O sea, mira, la realidad es que un tipo muy influyente. ¿Con qué tiene que ver esta visita, caballero? Con el 12M. Igual que yo he dicho que el Departamento de Estado está tratando de ver si controla el desmoronamiento de Rusia, de los que quieren mantener el control sobre Cuba, fueron a La Habana. ¿Por qué, caballero? Porque ellos están viendo venir lo que, mejor que nosotros, déjenme decirle, mejor que nosotros, están viendo venir lo que viene inevitablemente, la caída y el desmoronamiento. Fueron a La Habana a puntualizar qué es lo que está pasando y tratar de controlar, no la caída, sino tratar de que no ocurra caída. Es lo que fueron a tratar de hacer. Ahora les digo algo, está tan deteriorado el sistema que por más que Putin y Nikolai Patrushev quieran apuntalar para evitar la caída es inevitable. Así que lo mejor que hace Nikolai Patrushev y su curia es buscarse otra gente, porque estos que están en el poder van abajo, van barranca abajo y sin freno. Sí, y el tema no solo es que vayan barranca abajo sin freno, sino es cuál es la barranca y qué cosa es hacia abajo. Porque a lo que nosotros estamos abogando, por lo que estamos apostando y por lo que estamos peleando desde la resistencia cubana es no solo a que salgan del poder, sino a que vayan directo a una corte en la que sean enjuiciados y paguen por sus crímenes. Porque si al final del día lo que sucede es una transición, como sucedió en Rusia en los 90, como hemos analizado aquí en varios podcasts, en lo que se conoce como el putinismo, pues entonces no van cuesta abajo, no es una barranca, como usted dijo, justa, y simplemente es un cambio de piel, una mutación, un cambio fraude, como hemos también analizado acá, pero no
no es una desestructuración, ¿no? O un derrocamiento de la tiranía. Mira, y al final del día no es por lo que estamos peleando y por lo que tanta gente, como Osvaldo Payá, como Laura Pollán, como Zapata Tamayo, como Juan Wilfredo Soto o como el mismo Pedro Luis Boitel, dieron su vida. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí, caballero? Que sí, Cuba y Rusia pues han sido aliados, obviamente. Pero sucedió algo, Reniel. Y es que cuando tú lees la historia de Rusia y de la Unión Soviética, pues tú te encuentras con que el comunismo supuestamente se cayó en la Unión Soviética. Sí, ese ¿verdad? Es el contexto internacional o el contexto general. Uno dice, no, en los 90 cayó incluso el comunismo y no cayó. Hemos tenido aquí, incluso sentado en nuestro podcast, en nuestro set. Sí, en nuestro set. Al analítico César Vidal. César Vidal, que incluso es la analista. Exacto, político. Y creo que bueno, lo volveremos a traer en algún momento, pero la cuestión es que él afirma que Putin es de derecha y que incluso Putin en la elección en Rusia de 1999 fue quien salvó a Rusia de que el otro candidato, que era el candidato del Partido Comunista, no ganara. Fíjate. Entonces, ¿qué nos encontramos aquí? Sí, Rusia y Cuba son aliados, pero hay una cuestión. Cuba no pasó la página. Cuba se quedó enclaustrada en el pasado del Partido Comunista y no le dio la posibilidad a los del Politburo de que se volvieran los nuevos capitalistas. En este caso necesitan un entrenamiento para ver cómo la caída inevitable se le da una vuelta. ¿Y quién mejor que dársela que estos magnates de Moscú que saben cómo hacer no saben cómo hacer una transición, sino saben cómo echar a perder una transición? Sí, pero es que vamos a hacer una salvedad, porque con respecto, por ejemplo, a la postura de César Vidal, sí, el análisis que él hace, lo hace desde un punto de vista mucho más amplio, por supuesto, que esta cuestión interna del país, sino lo hace un poco desde el posicionamiento antiglobalista que tiene Putin para cómo se están dando el contexto internacional, la Agenda 2030 y toda esta política de ideología de género y toda esa influencia que sí se está haciendo desde la izquierda globalista para tratar pues de terminar de quebrar a la sociedad y de cambiarle la mente a las nuevas generaciones para poder que sean más manipulables, ¿no? César Vidal desde esa perspectiva es que hace este análisis de que Putin es un patriota y que Putin es de derecha, pero también hay que entender de que si bien es cierto que Vladimir Putin se opone a la Agenda 2030, a esta ideología globalista de la ideología de género y todas estas cosas que se están gestando, también hay que entender de que por un lado es una proyección que necesita el mismo Putin, que han mantenido para poder simular esta supuesta transición o triunfo del Estado ruso ante la proyección comunista que durante tantísimos años estuvo acabando en lo que hoy es Rusia, ¿no? En aquel tiempo, pues, la Unión Soviética, toda esa confección del comunismo en ese país. Pero también hay otra cosa, y es que también China se opone a la Agenda 2030, por lo menos internamente en su país. También China se opone a todo este tema de la ideología de género, y no por eso son menos comunistas. Entonces hay que saber hacer una salvedad entre quiénes son los que están jugando, o sea, quiénes... no significa que porque tú te opongas a una perspectiva específica o una metodología específica de cierto sector de la izquierda, tú por eso vayas a dejar de ser de izquierda o menos vayas a dejar de ser comunista o socialista. Son dos puntos de vista, son dos cosas diferentes, ¿no? Los comunistas entre ellos mismos se han casado toda la vida y lo hemos abordado aquí también, y no por eso dejas de ser comunista o socialista. Entonces ahí es un punto bueno de análisis. Sí, bueno, para dejar un poco a Nikolai. Baja Khrushchenko. Sí, para dejar un poco a Nikolai. Khrushchenko, ¿verdad? Yo pensé ahorita que yo iba a hablar de otra persona. Y en efecto, Piotr Kucharenko. Estos nombres rusos son... estos son tremendos, la verdad. Sí, miren, a raíz del asesinato... Kucharenko. Sí, a raíz del asesinato de Navalny, que por cierto, los funerales fueron el pasado 1 de marzo, y bueno, ya sabemos toda la ola de arrestos que hubo en Moscú
y que todavía que hay centenares de presos en Moscú. Pero la cuestión es que no nos olvidemos que empezamos el podcast hablando del asesinato de Osvaldo Payá y de Harold Cepero, y mencionamos entonces a Laura Pollán, y mencionamos que ahora mismo en el mundo, pues Putin estaba viviendo una ola de asesinatos de ese tipo, ¿no? Hay un detalle que yo me he dado cuenta que en todos los otros podcasts y análisis que se han hecho no se ha mencionado. Yo entiendo por qué no se ha mencionado. Son tantos muertos. Y tantos sucesos y tanta información. ¿no? Pero no nos olvidemos que uno de los asesinados por Putin precisamente fue asesinado cuando volaba en un avión de La Habana de regreso a Rusia. Fue precisamente un viceministro, Piotr Kucharenko. Piotr Kucharenko, que por cierto se oponía a la guerra en Ucrania. Se había opuesto a la guerra en Ucrania, había dicho algo en contra de la guerra en Ucrania y por tal razón se la tenía sentenciada. Algunos dicen también que precisamente luego de la visita de Piotr Kucharenko a La Habana es que ocurre una filtración de los nombres de precisamente la primera filtración que ocurrió viene de ahí, de los acuerdos que se estaban tomando para reclutar mercenarios en Cuba. Pero lo cierto es que independientemente de la filtración y si él tuvo que ver algo o no tuvo que ver algo, lo cierto es que él lo tenía sentenciado ya. Porque precisamente él había dado alguna señal de que no estaba muy de acuerdo con la guerra contra Ucrania. Y son muchos los asesinatos, pero este asesinato ocurrió cuando él regresaba de La Habana. Fue una muerte totalmente extraña, ¿no? Porque dice que parece que le dio algo en el avión y el hombre murió. Sí. Deben haberlo envenenado o algo de eso, lo más probable. Lo cierto es que entre tantos asesinatos como es el que tuvo que ver con La Habana, pues creo que deberíamos mencionarlo y que debería estudiarse un poco más cuando se están analizando todos los muertos que Putin está ocasionando. Que están pesando sobre Putin. Exacto. Y en este caso hay un testimonio muy importante de un periodista ruso, Roman Super, quien publicó en su cuenta en Telegram que precisamente quien le aconsejó que se fuera de Rusia, parece que lo estimaba como periodista, fue precisamente Piotr Kucharenko. Le dijo, vete, sálvate y quiero, para no cometer errores, pues citar las palabras precisamente de Roman Super, que salió de Rusia porque precisamente Piotr Kucharenko le dijo, sálvate a ti y a tu familia, vete lo antes posible. No te puedes imaginar el grado de embrutecimiento de nuestro Estado. En un año no reconocerás a Rusia en absoluto. Al irte estás haciendo lo correcto, le dijo Piotr Kucharenko a su amigo y estimado periodista Roman Super. Y por lo tanto, Roman Super cuenta que cuando Piotr Kucharenko le aconseja esto a él, él le dice, ven acá y tú no piensas irte también. Me lo aconsejas a mí, pero ¿y qué hay de ti y de tu familia? Y cuenta Roman Super que Piotr Kucharenko le dijo, ya no es posible hacerlo. Nos quitan los pasaportes. Y no existe tal mundo en el que ahora estén contentos con el viceministro ruso después de esta invasión fascista. O sea, él cataloga la invasión a Ucrania como invasión fascista. Vean que Putin está diciendo que ellos invaden a Ucrania porque los nazis son precisamente los de Ucrania. Sin embargo, Piotr Kucharenko dice que cataloga de invasión fascista la invasión a Ucrania. Y dice, yo no voy a estar seguro en ningún lugar de este mundo. Lo ha demostrado la realidad de cómo te caes de un piso o te caes o te envenenan. No importa si estás en Londres, no importa si estás en China, si estás en la India, porque hay varios nombres que tengo aquí. La cuestión es que Piotr Kucharenko le adicionó a su amigo, el periodista Roman Super, he estado tomando antidepresivos y tranquilizantes. Me los bebo a puñados y no ayuda mucho. Casi no duermo. Me siento terrible. Todos somos tomados como rehenes. Nadie puede decir nada. De lo contrario, somos inmediatamente aplastados como insectos. Y el momento en que le tocó a Piotr Kucharenko ser aplastado como insecto era cuando el avión en el que fue a La Habana con una delegación regresa a Moscú
y entonces muere supuestamente de un ataque al corazón. Por cierto, la misma edad de Navalny, 46 años. 46 años, o sea, un año menos. Bueno, un año menos no, porque murió el año pasado. Sí, precisamente 20 de mayo del año 2023. Estoy leyendo acá que esa muerte inexplicable de Kucherenko no fue ni remotamente la última, ¿no? No, que la va. única. Ni la primera ni la última. Dice que al menos 3 empresarios rusos de alto perfil han muerto por suicidio o en accidentes inexplicables en el último año. Ravil Maganov, Iván Pechorin, Alexander Subotin, y si quieres te sigo diciendo, porque tengo por aquí unos cuantos, y tengo que leer, perdónenme los que nos ven, pero estos nombres rusos no hay manera de que podríamos citar también a Vladimir Budanov, Alexander Busakov, Anatoly Gerachenko. Y sigue, la lista sigue, o sea, no. Cada día se va a seguir incrementando. Por cierto, estos últimos nombres que he mencionado aquí era de las MIPYMES, por decir un nombre, rusas. No MIPYME, que MIPYME eran magnates de grandes corporaciones. 13 empresarios rusos de alto perfil han muerto en suicidios o accidentes. O por un resbalón o caída, ¿no? Como dicen los comerciales. Pavel Antop era un magnate ruso de salchicha que había sido elegido como legislador y murió en la India. Había ido a la India a un evento, porque esto es otra cosa, caballero. Rusia aprovecha y mata sobre todo cuando sales del territorio. Y esto es grave porque estamos hablando aquí de violaciones al espacio territorial de otras naciones. No, y el tema yo creo que no es tan, o sea, sí es un dato importante o es válida la perspectiva que usted nos está poniendo acá, pero también es un mensaje. También es un mensaje que manda Putin a quienes se les atreven a oponerse a Putin de que no hay lugar donde te puedas esconder si él te está buscando y tu cabeza tiene precio, ¿no? De hecho, lo que dice Kucherenko es que a ellos les quitan los pasaportes, o sea, que ni siquiera tienen la documentación a mano, ¿no? Para pero en el caso de este político ruso, sí, pero por ejemplo, hay varios de estos mencionados que no estaban en territorio ruso y aún así fueron asesinados, como es el caso de Navalny. Entonces, el punto está aquí, ¿no? Es que Rusia no solo saca del juego político a personas que son influyentes en su contra, sino también manda un mensaje a aquellos que futuramente se atrevan a oponerse o a los que incluso todavía resisten, que en cualquier parte donde estés te puedo alcanzar, no estás seguro, no porque te vayas aquí o te exilies, estás seguro, puedes dormir tranquilo, y esto psicológicamente es algo que le juega a favor a Putin. Mira, porque además es efectivo, o sea, es real de que te pueden llegar. El empresario Pavel Antop y el empresario Vladimir Budanov estaban en la India y precisamente era el día del cumpleaños de Pavel Antop. Y ese día del cumpleaños de Pavel Antop se muere en la fiesta del cumpleaños en la India, Vladimir Budanov. ¿Qué le habrán echado al cake? Era el cumpleaños 65 de Pavel Antop. 2 días después, el propio Pavel Antop se muere de tristeza porque se le murió el amigo en el día de cumpleaños en la India. Se muere de tristeza. Sí, pero además, esto del espacio territorial, acuérdense que también un ex agente de inteligencia ruso, han habido varios intentos de asesinato o asesinato en Londres. Estamos hablando en el Reino Unido. Pero el día 13 de febrero, acuérdense que Navalny fue asesinado en la prisión el día 16 de febrero. Pero 3 días antes, el 13 de febrero, en España fue asesinado precisamente un aviador ruso que había escapado, había desertado en Ucrania en un helicóptero y lo asesinaron a tiros en un parqueo en la urbanización de Villajoyosa. Maxim Tusmanov, 13 de febrero, 3 días después, Navalny sería asesinado. O sea, a ellos les da lo mismo si es España, le da lo mismo si es el Reino Unido. Da igual. Maduro en estos días, por cierto, se llevó un opositor de Chile, ¿fue, no? O sea, no lo mató, pero se lo llevó. Más al descaro todavía. Un supuesto secuestro, no, porque realmente fue un secuestro,
Pero a lo que me refiero es que fue supuestamente orquestado sin la participación de las autoridades chilenas, y yo no creo que esto pueda ser cierto, ¿no? Sí. Yo no creo que un secuestro a esa magnitud como se llevó, y además una persona que igual era pública, no estamos hablando de un desconocido, pues simplemente no creo que Maduro tenga, o la inteligencia madurista, vamos a decir, tenga la capacidad de realizar un acto de esta magnitud sin que las autoridades chilenas no sean cómplices de eso que sucede. Por cierto, y sabemos que lo mismo Maduro, que Daniel Ortega, que ni hablar de Díaz-Canel, que es una burla, son apenas unos fantoches, ¿no? Pero tratan de imitar al asesino Putin, ¿no? Digo esto porque entre toda la ola de asesinatos me llamó la atención que uno de los magnates asesinados, en este caso Rabil Magano, murió de la misma manera que murió Fidelito. Fidel Castro Suicidado. Díaz Balart, se cayó también de un piso Fue suicidado. de un hospital en Moscú y cayó por la ventana. O sea, no nos olvidemos que Fidelito se encontraba, ¿verdad?, recluido y saltó por el piso. Sí, todos resbalan o les da, se marean y se caen de un balcón. Pero fue suicidado. Sí, en fin, es una ola, ¿no? Pero sí quise llamar la atención de Piotr Sviatchenko, porque murió 20 de mayo regresando de La Habana, pero claro, no se pudo escapar ni de La Habana porque le quitaban el pasaporte, como él le había dicho a su amigo, el periodista Roman. Pero la visita, Reinier, por la cual tú comenzaste hablando de Nikolai Petruchev, yo la veo como otra de las gotas de agua de que no solamente ya nosotros nos estamos dando cuenta de que el 12M es inevitable, y no solamente el Departamento de Estado tratando de controlar la caída, reuniéndose con los del MINRE a ver con quiénes puede tratar, sino que la propia Rusia, que tiene a un aliado muy importante en La Habana, está preocupada por lo que ve venir cayéndose. Sí, es que yo creo que esto es algo bien importante y que el Departamento de Estado debería tener en cuenta, y es que el general Nikolai Petruchev, que es una figura clave, es el segundo de Putin, es el jefe del Departamento de Inteligencia de Rusia, secretario del Comité de Inteligencia ruso, y además de eso, que este hombre esté haciendo una visita protocolar en La Habana, que se esté sentando junto con los altos mandos de la tiranía castrista, y que estén además esto haciéndolo público, digamos, una muestra no pública de que la dictadura castrista está apadrinada por Putin, y que viceversa, ¿no? Que la relación entre La Habana y Cuba es mutua. Y lo que yo no entiendo acá es qué es lo que necesita el Departamento de Estado para que todo este tipo de cosas que están sucediendo no sea una alarma suficiente para que Estados Unidos adopte una postura muchísimo más seria contra la tiranía cubana, y que los trate como lo que son, un enemigo de los Estados Unidos, un peligro para la seguridad nacional. Y yo, discúlpeme mi audiencia, la audiencia del podcast, que yo repita tanto a veces ideas específicas como esta, pero es que es una realidad. Pero y es uno de los mensajes que estamos tratando de impulsar desde acá. Reinier, la tiranía castrista es un problema para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y como tal lo deberían tratar. Pero, Reinier, recuerda lo que he dicho. Ellos, que sí están conscientes del 12M más que yo, están controlando la caída y están más en control de lo que nosotros podemos imaginar. Yo entiendo esa parte de que ellos están... yo no entiendo nada y no voy a volver a... Yo entiendo lo que Mario está diciendo, y hipotéticamente, o puede ser un escenario... Déjeme decir una cosa, puede ser un escenario que los departamentos de inteligencia americanos estén controlando o estén por detrás a un nivel que nosotros no nos enteremos, pero es que es ahí donde yo veo el error en la ecuación. Sí. Que ellos estén controlando lo que pueda venir para Cuba no significa que mientras esa gente tenga el control de la isla dejen de ser un peligro para los Estados Unidos. Otra cosa es que la administración que hoy está en el poder en los Estados Unidos, eso es lo que quiere, y lo que están velando es porque no se desarticule lo que a día de hoy hay en Cuba, y lo que si no lo derrocamos va a seguir, tenga el nombre que tenga. Con toda franqueza, en mi caso particular, y es mi caso particular, mi opinión, se lo digo a la audiencia y se lo digo a los dos, ¿no? Si Rocha estuvo 40 años
40 años espiando para el régimen cubano y de repente nadie se había dado cuenta durante 40 años hasta el día de hoy. A veces yo temo un poquito a ese asunto de la seguridad nacional de los Estados Unidos. No me parece que sea tan eficiente como realmente hemos pensado siempre que es. Y eso a mí me asusta. Mira, muchas veces creo que los Estados Unidos, la seguridad nacional de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, han dejado de darle prioridad a lo que más cercano tienen, que es precisamente América Latina. 100%. La han perdido de vista para estar mirando el mundo más allá. Y la han menospreciado. Han subestimado a América Latina, han subestimado a Cuba. Y han tenido la vista puesta en otro espacio geográfico. Exactamente. Entonces, a veces eso a mí, francamente, se los digo, me asusta. Yo hay cosas en las que en lo que Mario dice no coincido, lamentablemente. Quisiera de verdad que fuera el 12 de mayo la caída, pero quisiera que fuera una caída real, ¿no? Una caída, como ya he dicho varias veces, no voy a reiterar ese punto. Sí. Pero hay cosas en el análisis de Mario con respecto a Estados Unidos y a Cuba en el que yo no coincido porque no acabo de ver realmente esa mirada de inteligencia, de sabiduría, de lo que sea, de estrategia de los Estados Unidos hacia Cuba, no acabo de verla. Más bien lo que estoy viendo es... Déjame decir una cosa, el problema es que lo que dice Mario es que tiene su punto, pero el problema está en que puede ser malintencionadamente. O sea, ellos pueden estar controlando pudiera ser. Pero el tema está en que entonces no lo estarían haciendo con una perspectiva de estar luchando contra el comunismo, sino de dejar que eso se mantenga ahí. Velar porque no se desarraigue el comunismo, no eliminarlo. Sí. Que entonces sería los otros 5 pesos. Francamente, a mí me tiene preocupada ese tema porque durante mucho tiempo lo he podido observar. La despreocupación de los Estados Unidos con respecto a esta área geográfica que le es más cercana. Sí, déjame explicar un poquito aquí lo siguiente. Yo no voy a rebatirte a ti si la inteligencia norteamericana es mejor o peor. No, eso no me interesa. Lo que estoy claro es que si Cuba tenía alguna vez alguna inteligencia de la cual preciarse, ya no tiene ninguna. No, pero es que eso no lo sabemos. No tiene ninguna. Eso no lo sabemos. ¿Y qué lo demuestra? Precisamente Rocha. Que como tú dices, caramba, estuvo 40 años, pero ya no está. Sí, pero Rocha, Rocha es la gota de agua del colapso de la supuesta inteligencia. No, yo ahí no estoy de acuerdo con usted. Vuelvo acá. Es que realmente no sabemos cuántos más hay. Exactamente. Y además hay que recordar una cosa. A Rocha no se le descubrió estando activo. A Rocha precisamente se le descubre porque ya estaba apartado, como hacen con muchos. Y al estar defenestrado, vamos a decir, pues en esa misma inactividad, buscando recordar sus momentos de gloria para él, pues cae y peca como el más, como el más bruto de los espías. Y él mismo se echa al agua. Entonces, Rocha ni siquiera estaba activo cuando se lo descubre. Y eso es importante tenerlo en cuenta. A mí sí me preocupa. Entonces, eso lo que significa es que ya Rocha no era el espía que la dictadura está usando. Exacto. Y lo que demuestra es que entonces hay otros que no sabemos quiénes son ni a qué niveles están. Y lo que demuestra es que entonces los que están en activo dicen, si esto le pasó a este que ya está inactivo, ¿qué me puede pasar a mí que estoy activo? No. A ver, vamos a tener una cosa clara, Mario. Quien entra a jugar en ese rol no se va a echar no va a coger miedo para coger a uno. Simplemente lo que redoblan los, vamos a decir, los protocolos de seguridad o las formas de compartimentación que tengan. Que todo eso son hipótesis, o sea, ahí no hay nada concreto en lo que se está diciendo. Me gustaría dar un acabado a las ideas sueltas que fui soltando respecto a las visitas de los rusos y sobre todo esta última visita a La Habana, ¿no? Que dije que para mí tiene que ver con el 2M, porque sencillamente Moscú sabe mejor que nosotros. Moscú no cree en lágrimas. Sí, y sabe mejor de nosotros que aquello se va a pique. Moscú cree en el 12M. Entonces, yo veo aquí dos comportamientos que tienen que ver con lo mismo. Un comportamiento es de Washington, D.C., nosotros somos cubanos en Washington, D.C., y el otro comportamiento es de Moscú. ¿Qué está haciendo Washington? Está tratando de controlar el desplome que es inevitable. De hecho, si estamos hablando de los funcionarios rusos que van a La Habana, no debemos soslayar que también han ido funcionarios norteamericanos a La Habana. Pero lo que me llama la atención es que mientras los funcionarios rusos van a reunirse con Raúl Castro y la élite
los funcionarios norteamericanos van a reunirse supuestamente con la sociedad civil. O sea, con la universidad, sabemos que la universidad está en manos del sistema, pero... No, el sistema izquierdoso. Totalmente. Pero hay una diferencia aquí. Los norteamericanos están yendo a reunirse supuestamente con los cubanos. Fue una funcionaria del Departamento de Estado, que en este caso pues tiene que ver sobre todo con las personas con limitaciones físicas, motoras, pero es una funcionaria del Departamento de Estado y acabó de ir una congresista demócrata que se paseó por la universidad y se encontró ahí con la gente. Pero mientras esto está pasando, pues el de inteligencia ruso va y se reúne en la Plaza de la Revolución con Díaz-Canel y con... En la Plaza Cívica. En la Plaza Cívica. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, Washington está tratando de controlar la caída y Moscú está tratando de evitar, o por lo menos tratar de ponerle, ¿cómo se llama en La Habana? Todas estas cosas que se le ponen para que no ocurra el derrumbe, para apuntalar. Moscú fue a tratar de apuntalar el derrumbe de la barbacoa que se va a caer. Y Washington ha ido a tratar de ver si se controla el derrumbe, que es inevitable. Yo lo que creo que Moscú lo que no quiere perder es la embajada o la base militar más cercana a los Estados Unidos, que es Cuba. Pues la verdad es que yo no sé, como había dicho yo, comparto muchísimo la visión que dio con respecto a la ineficiencia o la falta de foco en lo importante que es América Latina para la seguridad nacional y para la geopolítica en general, y que los han subestimado. Han subestimado a los países de América Latina. El Departamento de Estado los ha subestimado en cuestión de seguridad nacional. Pues, es un hecho. Y lo que sí puede ser es que si haya una intención de que esa dictadura se mantenga, y que entonces no lo estén subestimando, sino es que estén previendo de que esto no se les salga de las manos, porque lo que quieren es que eso esté como ha estado en los últimos 65 años. ¿Tú sabías que las que fueron a visitar Cuba de manera discreta fueron dos congresistas demócratas? Y por cierto, que las conocemos muy bien. Qué casualidad, ¿tú las conoces? Bueno, que sabemos muy bien quiénes son y cuál es su tendencia, que es bastante a la izquierda. Y no sabía que tú las conocías, pero... Bueno, espero que hayan entendido lo que yo dije, ¿no? Porque sí. No sé qué tengo ahora que explicar qué fue lo que acabo de decir. Las representantes demócratas fueron Pramila Jayapal y Ilhan Omar. Repite el nombre, es rusa también. No, pero bueno, es un nombre que siempre tengo que leer. Pramila Jayapal. Wow, del estado de Washington, peor que los apellidos rusos. Y la muy conocida, aunque no la conozcamos personalmente, Ilhan Omar. O sea, esas fueron las congresistas que visitaron a Cuba de extrema izquierda. Bueno, pues así que no sé, los arreglos y ¿cómo se llama? ¿Cómo es que tú dices? El control de la caída, no sé. Mira, hasta qué punto. Les voy a afirmar algo en esta serie de podcasts que estamos teniendo a medida que nos acercamos al 12M. Moscú y Washington están más conscientes que nosotros que aquello no aguanta. Washington está tratando de controlar la caída y Moscú está desde tratando... la izquierda. Y desde lo que sea. Y Moscú está tratando de apuntalar. Pero quieren que les diga algo. Ni Moscú ni Washington. Porque aquí, caballero, por encima de los imperios, está el rey de reyes y señor de señores. Yo se lo dije aquel día a aquel oficial. Ojalá que fuera la CIA o el Mossad los que estuvieran detrás de mí. Porque el que está detrás de mí es el rey de reyes y señor de señores, y los días de ustedes están contados. Eso se lo dije al oficial. Bueno, pues los días contados están llegando al final. Y la gota está al colmar la copa. Y ni Moscú, que no cree en lágrimas, ni Washington van a poder evitar que se desplome. Más controlado o menos controlado, o los apuntalamientos de Moscú, se va a caer, se va a desplomar. Es inevitable. Bueno, yo lo que espero es que se desplome realmente y que no suceda lo que pasó en Rusia. Exacto. Que simplemente fue un cambio de nombre, un cambio de fachada, pero al final del día siguen siendo los mismos los que están al control
de Rusia y sería nefasto. Sería nefasto para la lucha de la libertad de Cuba. Sería tristísimo, ¿no? Sería un cambio muy triste que tantos hombres, tantas mujeres han perdido la vida, no solo luchando, sino también huyendo del narcocomunismo, y que la solución que exista sea simplemente una transición falsa, un cambio fraude, donde los criminales, los autores intelectuales y materiales de la desgracia del pueblo cubano no paguen por sus crímenes. Y uno de los primeros que habló esto totalmente previsoramente fue Payá. Incluso la frase cambio fraude, yo creo que quien la acuñó fue Osvaldo Payá, quien fue asesinado hace ya 12 años y que hubiera cumplido 72 años este 29 de febrero, y que ya veía venir lo que ahora está ocurriendo ante nuestros ojos y que no está entre nosotros. Pero que vuelvo a repetir lo que dije al principio, tenemos que tratar todos juntos de llenar el vacío que nos dejó Payá, porque los comunistas no van a llenar el vacío nefasto que le dejó Fidel Castro, y la caída es inevitable. Pero la pregunta es, ¿y seremos nosotros capaces de llenar el vacío de personas tan grandes como Payá? Ahora, yo le voy a decir una cosa, como mismo dijo Payá, la noche no será eterna. Ahora yo espero que el día no sea nublado. Eso, sí, eso es muy, te quedó muy bueno. buenísimo, te quedó buenísimo, bueno, porque el 12M viene que se mata. Y esto que sí. Pero que no venga nublado. Exactamente. Está muy bueno eso. Es ahí el gran desafío. El 12M viene. Que ahora, no venga con turbulencia. Ahora, el 12M viene. Y ni Moscú lo va a impedir tratando de apuntalar la barbacoa, ni lo va a impedir Washington tratando de controlar el desplome. Pero ¿qué va a pasar después? Es la gran pregunta. Y por eso el llamado a todos los líderes de la oposición y a todo el cubano de a pie, en definitiva, porque se trata del pueblo cubano. Se trata de la realidad. El pueblo, tenemos que lograr esta vez sí aprovechar el desplome, el colapso de este sistema nefasto que nos ha durado 66 años. Por cierto, este es otro elemento que, el número 66, y aquí se me vuelve un poco apocalíptico. El número 66 en la Biblia y en el Apocalipsis, no por gusto va a pasar esto ahora, ya, es el número 66, que significa la imperfección. Y nada mejor para demostrar la imperfección del sistema cubano que caiga en su año número 66. Los comunistas firman sus documentos este año con año 66 del triunfo de la revolución. Bueno, pues en el año 66 del triunfo de su revolución se les desbarató la revolución. Bueno, y por cierto, ya para ir cerrando, un último detalle, la cosa está bien apretada en Cuba. Bueno, al punto de que la tiranía ha tenido que pedir ayuda a la ONU para recibir alimentos. Lo que nunca había hecho. Lo que nunca había hecho. O sea, otra señal. Realmente esto está bastante fuerte, en la hambruna que está pasando el pueblo de Cuba, y que ellos han tenido que reconocer que no pueden hacer absolutamente nada para cubrir ese problema. Y el paquetazo que no pudieron implementar desde el 1 de enero, porque supuestamente hubo hackers se metieron en los sistemas cubanos, si no lo hubieran implementado desde el 1 de enero. Yo creo que es lo que están tanteando el terreno. Sí. Bueno, hasta dónde no se les puede creer. Estirando el chicle ahí a ver hasta dónde le dan. Pero el paquetazo que han implementado el 1 de marzo como último intento de ver si aquello no se les va a bolina, va a ser lo que finalmente es el puntillazo final. Así mismo. Señores, nada. Somos cubanos en Washington, D.C. Como siempre les decimos, síganos en todas nuestras plataformas digitales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter. Somos CV Washington, D.C. Por supuesto, estamos acá. Esta es su casa y los invito a que nos envíen mensajes. Y recuerden que entre todos los cubanos que despreciamos a la narcodictadura comunista, están los que esperan que un día caiga y están otros que hacemos porque esto sea un hecho. Como dijo Osvaldo Payá, la noche no será eterna. Ahora, el punto está, esperemos que el día no sea nublado. Pastor, regálanos una oración. Dios Todopoderoso, gracias porque tu Hijo Jesucristo habló claro en la Biblia, en sus mensajes escatológicos, y repetía la frase, el que tenga oídos para oír, que oiga, y el que tenga ojos para ver, que vea. Y él también advirtió, donde esté el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. En una versión cubana diríamos, ahí se juntarán las auras. La dictadura cubana está podrida y te agradezco porque en su año 66, para ser notable ante el mundo entero que era un sistema no imperfecto, sino un sistema basura,
se va a desplomar por completo. Lo único que te ruego es que los cubanos por fin, después de tantos intentos fallidos, logremos reconstruir una nación y hacer esa nación como la que soñó Martí, con todos y para el bien de todos. Gracias de antemano por el 12M. Tú eres el principal autor de esto. En el nombre de Jesús, con el perdón de nuestros pecados.